Ok. Entonces, estimados participantes, reciban un saludo cordial. Esta tarde-noche de hoy, 17 de noviembre, vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica de las 6 temáticas que tenemos programadas. Esta sesión está orientada precisamente a avanzar y continuar con el desarrollo de este diplomado en Educación en Ciencias de la Salud y resulta fundamental en este momento para recapitular y eventualmente avanzar de una manera importante en el desarrollo del mismo. Dentro de la tabla de contenido voy a hablar de algunos elementos como por ejemplo lo que es el ciclo número 2, en el cual ustedes están actualmente. Vamos a hablar de actividades de recursos pasados. Y antes de mencionar las actividades de recursos pasados, no se preocupen, y esto es importante aclarar, si tienen actividades pendientes, porque a partir de este momento resulta fundamental que de forma conjunta con sus tutores, ustedes puedan insertar la entrega de actividades pasadas, ya que como mencioné, estamos entrando a en la parte final de este proceso formativo y es donde eventualmente vienen elementos claves para su desarrollo. Igualmente les voy a hablar del microciclo en el cual estamos actualmente y posteriormente le daré la palabra al doctor Francisco Lamos para su sesión sincrónica del día de hoy. Por último, en la parte final de preguntas y comentarios, la doctora Claudia Jaime nos va a acompañar en el proceso de moderación para seguir en la dinámica de las sesiones anteriores. Entonces, como lo muestra la diapositiva que estamos viendo actualmente, el ciclo número 2 está conformado por 3 microciclos. El primero, que se llama enseñanza clínica, que fue el microciclo 5. El segundo, que es el desarrollo profesoral en ciencias de la salud, que es el microciclo 6. Y el microciclo en el cual estamos actualmente es la evaluación en el ciclo de trabajo. Ustedes revisan su cronograma, eso quiere decir que el microciclo 8, que es el siguiente, tiene que ver con el tema de liderazgo, y el microciclo 9 y 10 con elementos de educación virtual en salud, por lo cual la última sesión sincrónica será el 30 de noviembre y estará pues dirigida por quien está hablando. A partir de dichas características, si ustedes recuerdan las actividades pasadas, el ciclo 1, que ya pasó, pero eso no implica que no se puedan desarrollar las actividades previa concertación con los tutores, tenía 4 rutinas de pensamiento, 4 rutinas, que eran rutinas sencillas, un foro y un mapa mental. Y es importante que ustedes puedan concertar porque dentro del proceso educativo, y sobre todo en esta educación para el trabajo, es frecuente y es normal que ustedes tengan actividades retrasadas o rezagadas. Esto debido a que somos personal, estamos constantemente con funciones asistenciales junto con funciones normativas y eso implica una combinación la cual este proceso tiene que adaptar y comprender para avanzar en ese proceso de flexibilidad. Esto lo voy a mencionar sobre todo estamos en el microciclo 7 y eventualmente entre hoy y mañana específicamente se va a abrir el ciclo o el microciclo número 8, específicamente entre el 18 y el 20, dependiendo del avance que ustedes tengan, porque eso implicará la apertura del ciclo número 3. Así que no se preocupen y se les informará cuando se abrirá el nuevo ciclo. Esto implica que actualmente tenemos algunas rutinas de pensamiento, al igual que como lo mencioné en el ciclo número 1, y es muy importante empezar a avanzar en las conclusiones. Recuerden que los foros son un espacio también que es calificable, un espacio calificable, y en donde ese trabajo colaborativo y participativo es fundamental. Tiene que haber un proceso de autorregulación que sin el tutor eventualmente, ustedes tienen que tener la capacidad de poder avanzar y asimismo ustedes puedan avanzar en la entrega del mapa mental o conceptual. Al respecto, se tiene que aclarar que la competencia no es saber diseñar adecuadamente en medios digitales un mapa mental o conceptual, porque el diplomado pues no ha enseñado cómo hacer un mapa mental o conceptual. Incluso algunas personas lo han hecho a mano, lo han digitalizado, lo han colocado.
Esto no les tiene que generar ninguna angustia. Incluso algunos participantes han podido desarrollar infografías. Esto para que lo tengan en cuenta. Lo importante no es la herramienta tecnológica, sino la forma con la cual ustedes condensan la información para poderla presentar. Y esto nos lleva al microciclo del cual nos encontramos actualmente, pues que estaría cerrando, pero como les mencionamos, hay un par de días para poder finalizar con el ciclo número 3, con el tema de evaluación del ciclo de trabajo. Y de esa manera le doy paso, antes de presentarlo, al doctor Francisco Lemus, quien para la sesión de hoy principalmente se va a enfocar en un tema relacionado con el liderazgo, tema que particularmente es fundamental. Incluso hoy se está discutiendo el tema desde la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades formadoras de talento humano en la región de las Américas por la relevancia que este tema significa para la educación médica y la educación en ciencias de la salud, pero también para lo que va a significar en el futuro, destacando la relevancia y la experticia que el doctor Lamus tiene para este tema. Ya antes de darle la palabra, el doctor Francisco es médico especialista en pediatría, tiene 3 maestrías, una maestría en salud pública, una maestría en Ciencias del Desarrollo Aplicado y una maestría en Educación Médica. Además, es Fellow-Famer en Educación Médica y es profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, como también es director de la maestría en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Doctor Francisco, muy buenas noches y voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, doctor Erwin. Por favor, me dicen si está en la pantalla Sí, viéndose. señor. Ya se está viendo la pantalla, Francisco. Estamos viendo un PDF y unos archivos. Ya se está viendo la presentación y ya está en pantalla completa. Adelante. Muchas gracias. Entonces, pues, mucho gusto. Hoy les voy a dar una presentación o a ofrecer una presentación sobre este tema de educación en profesiones de la salud como campo disciplinar. Esto puede parecer pues como de perogrullo a esta altura de ustedes en el diplomado, pero la verdad es que es relativamente reciente que la educación en profesiones de la salud se vuelve un campo disciplinar en sí mismo y de hecho, y eso será lo que trataré de argumentar a lo largo de esta presentación, es de hecho un campo que empieza a tomar fuerza como una manera de dirigir y de tener realmente una regulación sobre cómo se ejerce, digamos, el control y el direccionamiento de un sistema de salud eh, y de la salud de las comunidades. Es, digamos, una apuesta reciente en ese sentido y vamos a ver que en la medida que es un campo disciplinar que se va consolidando, va incorporando una serie de campos anidados que le permiten ejercer esta función y que hacen que en el continuo de la historia sea relativamente reciente y se haya, digamos, hecho conciencia a través de los procesos académicos y a través de los movimientos sistémicos de la salud y de la salud pública, se ha llegado a, de pronto, a enfocar los procesos o este proceso de formación de nuevas generaciones de profesionales en salud como el mecanismo para dirigir esta respuesta social organizada que atiende la salud de las comunidades en un sentido que eventualmente incorpore lo que se ha aprendido históricamente y permita de alguna manera anticipar lo que uno desearía fuera la forma en que las poblaciones, las familias y, los ciudadanos son atendidos por la colectividad en lo que tiene que ver con su continuo de salud y enfermedad. De manera que desde ese punto de vista
Es un campo bastante novedoso y eso es lo que trataré de mostrarles. Espero pues que sea suficientemente llamativo como para que tengamos unas preguntas al final de la sesión. Los resultados previstos de aprendizaje en esta unidad serán el que ustedes puedan argumentar la forma en que el campo disciplinar de la educación en profesiones de la salud contribuye a mejorar la salud de la población. Entonces vamos a ver que hay unos mecanismos muy claros en ese sentido que ustedes podrían, digamos, utilizar en la construcción de un argumento de cómo educar a futuros profesionales termina mejorando la salud de la población. El otro objetivo es que sean capaces de contrastar su experiencia y prácticas docentes cotidianas con perspectivas de los roles propuestos para educadores en el campo de la educación y profesiones de la salud. Entonces vamos a ver que a veces, y dependiendo del contexto y de qué tan profundo ha asumido uno su compromiso como educador en profesiones de la salud, empieza a darse cuenta que el tiempo que uno le dedica a esto tiene distintos porcentajes y uno va invirtiendo distintas cantidades de tiempo en este oficio docente y de servicio en términos de profesional de la salud, que termina uno diciendo, bueno, ¿qué tanto estoy yo solo dando docencia? ¿Qué tanto estoy haciendo cosas explícitas y qué tanto hay cosas implícitas en mi labor? Y qué cosas paralelas a medida que se empieza a mover todo este engranaje empiezan a surgir como parte de ese rol de educador profesional. Y vamos a ver qué se ha escrito al respecto y lo vamos pues a repasar. Y finalmente, pues me interesa que puedan llevar en la memoria RAM, ¿sí? De acceso rápido eh, en sus, eh, en su memoria reciente, siempre 3 propósitos críticos que debe tener un educador en profesiones en profesiones de la salud. Y pues tendré eso al final y lo trabajaremos con más detalle. Los objetivos entonces son definir las profesiones de la salud como campos disciplinares y profesiones liberales. Vamos a ver esto como importante para reconocer que la organización social, así no la tengamos nosotros suficientemente avanzada, en otros contextos han habido unos avances que permiten ver la relevancia de definir en últimas ciertas posturas políticas y desarrollos históricos que requieren de posturas políticas frente a la educación en profesiones de la salud, su reconocimiento como profesión liberal y que eso puede tener para el desarrollo integral de un sistema de salud pública de una población. Vamos a ver entonces también los atributos de los hitos históricos que han constituido la disciplina y vamos a ver cómo se ha ido ensamblando con una serie de factores que terminan siendo parte de esta disciplina integral y que es lo que ustedes eventualmente se encuentran cuando van a un congreso como el de AMI, de la Asociación de Educación Médica Europea, donde ven ustedes pues foros y distintos formatos en los que se debaten muchos de los temas que veremos, enumeraremos en estos procesos del ensamblaje de los hitos históricos. Vamos a explicar la educación en profesiones de la salud y su relación con la ciencia basada en evidencia y cómo realmente esta corriente que va más allá de la educación en profesiones de la salud ha sido, digamos, influida por esta corriente del ejercicio profesional de la salud, del ejercicio profesional en las profesiones de la salud, y cómo esto cada vez es más relevante, aunque también es muy importante reconocer que es precisamente también la forma en que la educación en profesiones de la salud ha sido permeada por las profesiones, por las ciencias de la salud, también ha sucedido un mecanismo inverso, y es que en la medida en que las profesiones de la salud han sido permeadas por la educación, los métodos también cada vez son más amplios. Ya
digamos que se ha ido de alguna manera ampliando el espectro de unas profesiones tradicionalmente positivistas a que progresivamente se vaya reconociendo el valor de otras aproximaciones metodológicas para aproximarse a la verdad y reconocer en distintas formas, digamos, no medibles, más sí ejercicios que pueden ser comprensibles por la cognición humana, eh, eh, en la medida en que se argumentan sólidamente, le ha abierto o se han abierto cada vez más posibilidades a los métodos cualitativos y a otras aproximaciones hacia a la ciencia y a la construcción de evidencia en doble dirección, de las profesiones de la salud hacia la educación y de la educación hacia las profesiones de la salud. Proyectar la educación en profesiones de la salud hacia la relevancia sistémica, su relevancia sistémica, lo que les dije, cómo puede ser un mecanismo para controlar un sistema y anticiparse a las necesidades de cómo quiere uno que opere un sistema a partir de cómo educa uno a sus profesionales y cómo educa uno a los educadores de esos profesionales. Esperando que esto se pueda aplicar en la práctica cotidiana en el servicio a la educación en profesiones de la salud, y sobre todo en esos tres aspectos finales que les voy a mencionar, y reconocer y portar esos tres propósitos críticos de un educador en profesiones de la salud. Porque es raro el programa que los hace explícitos y, digamos, y los educadores que los tienen pues como presentes en su acción cotidiana. Empiezo entonces por definir cómo las profesiones de la salud son una profesión liberal y qué implicaciones tiene eso. Se dice que según el RAE, el diccionario de la Academia Española, que tiene pues siete capítulos en distintas partes del mundo, se dice que una profesión liberal es aquel arte o labor adelantada por un ser humano para lo cual debe disponer de su entendimiento, su conocimiento y libre albedrío individual, y por la cual recibirá alguna retribución. Esto es bien profundo, es muy importante porque denota, ¿sí?, una relación de este sujeto que ejerce un arte o una labor profesional, ¿sí?, que es liberal en la medida en que el Estado le reconoce la posibilidad de ejercerla libremente, siempre y cuando el Estado le haya reconocido su titulación, ¿sí?, su competencia, sus credenciales que hacen, entre otras cosas, y eso es de las primeras pasos que tiene cualquier estructuración de un sistema educativo en profesiones de la salud, y es el reconocer lo relevante que es ese gran primer precepto de cualquier profesional en profesiones de la salud, que es primero no hacer daño, ¿sí? Porque en ese esfuerzo casi arquetípico es porque, digamos, es bastante antiguo, ancestral, esa tendencia en la organización social a que, donde vemos que las personas cuando tenemos alguna dolencia, alguna postración, dolor, enfermedad, que hace que nuestra funcionalidad se merme, se recurre a a lo que se tiene a la mano. Los individuos buscamos algo que nos alivie, que nos devuelva la funcionalidad, que nos calme el dolor, que nos merme la incomodidad, que podamos seguir como veníamos antes de que aparezca esta dolencia, este padecimiento. Y en el momento en que se es insuficiente, se recurre a las personas del entorno, generalmente miembros de la familia, del clan,
darán sus recomendaciones, hay personas, entonces se recurre a lo que se tiene a la mano siempre, pues hay tradiciones de acuerdo a la frecuencia de los eventos, pues se tendrán, y a las características del ecosistema, se tendrán distintos recursos. En la medida en que pues, se han globalizado estos conocimientos y se han mercantilizado y pues ya tenemos entonces la aparición de cosas más complejas como las alternativas terapéuticas farmacológicas, los servicios hospitalarios, lo que uno quiera, pues de cosas muy complejas, pero digo que es arquetípico porque esa necesidad de recurrir a alguien es bastante, pues casi que se puede remontar a lo que nos hace humanos. Alguien le preguntaba alguna vez a una antropóloga célebre, Margaret Mead, que pues tiene muchos trabajos reconocidos en antropología, pero uno es muy célebre en temas del origen del feminismo, pero muy célebre también en definir qué es lo que hace al ser humano, ¿sí? a esas ramas de homínidos que eventualmente llevan al Homo sapiens, los hace particulares y hace que de un momento en adelante en la evolución se diga, aquí hay un nivel de conciencia superior. Y ella dice, entonces, la estudiante que le preguntó esperaba que le dijera, no, es el momento en que aparecen pues rastros de algunas acciones heroicas de caza pintadas en las paredes, como en las cuevas de Altamira, o aparecen puntas de lanzas o de hachas o instrumentos que se utilizaban pues para manipular el entorno, o hay ritos funerarios que dejan ver que hay una percepción del futuro. Y ella curiosamente les responde, el momento donde aparece la civilización es el momento en que aparece el primer fémur roto que se ha soldado. Porque y eso puede haber sido hace unos 200.000 años, el momento en que podemos ver que hay una estructura de esas características, como un hueso que se ha roto de un homínido erecto, ¿sí? Que camina en dos piernas y que se ha soldado, nos dice que para que esa persona en ese momento, con ese dolor, con esa incapacidad para movilizarse, para alimentarse, para protegerse, tuvo que haber alguna o algunas personas que se tomaron el trabajo de cuidarlo, de protegerlo de de depredadores potenciales, de no dejarlo atrás y de cuidarlo hasta que se sanara su pierna, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahí empieza a ensamblarse lo que para muchos es lo que nos hace humanos y es la capacidad de construir relaciones sociales y organizaciones sociales tan complejas que van dejando una tradición de conocimiento que puede ser recobrada por generaciones que vienen atrás y no tienen que empezar de cero, ¿sí? Entonces, esa capacidad de pasar el conocimiento de una generación a otra y que de hecho tiene toda una implicación neurobiológica en la medida en que se desarrolla para muchos investigadores de primatología, el gran estímulo que ha habido para el desarrollo del neocórtex y de la corteza prefrontal como ese gran organizador de la conducta y de la cognición humana, en la medida en que toma control de zonas más primitivas del cerebro que estuvieron hechas solo para sobrevivir a partir de respuestas de alarma y de organizaciones fisiológicas que podían alterarse frente al peligro. Cuando surge la corteza prefrontal y empieza cada vez a organizarse de maneras más complejas, toma control de ese cerebro primitivo y empieza además a desarrollar una serie de habilidades que denotan una función ejecutiva que permite vivir en sociedad. Eso es pues, motivo de otra charla, ¿sí? Y esa capacidad ejecutiva
que denota tener una memoria laboral, un control inhibitorio, una flexibilidad mental, es el primer peldaño cognitivo a partir del cual se pueden elaborar cosas más complejas como la capacidad de planeación, la capacidad de autorregulación, la capacidad de organización, de enfocar la atención en una actividad para empezar y terminarla. Eso va ensamblando toda una capacidad que permite que el individuo como individuo, siendo un sujeto que va ensanchando y consolidando sus capacidades individuales, también es un sujeto que es capaz de articularse socialmente y potenciar las capacidades sinérgicas de vivir, que le da el vivir en esas comunidades, gracias en principio a esa autorregulación y a esa función ejecutiva que se va complejizando y que le permite alcanzar esa facultad muy humana de lograr efectos sinérgicos al trabajar con otros, donde el producto es más que la suma de las partes. Como les digo, esto es motivo de otras conferencias, pero es muy importante relacionarlo con esto porque el que haya una profesión liberal quiere decir que la sociedad ha llegado a un momento donde eventualmente esa labor arquetípica de cuidar de la salud de otros, ¿sí? Se llega hasta el punto de decirle, bueno, hay sujetos que yo reconozco como que tienen las capacidades para funcionar independientemente y como Estado sencillamente los reconozco y ellos tienen la libertad de ejercer su oficio y vivir de él, ¿sí? Vivir de él, lo que tiene unas implicaciones económicas, de retribuciones económicas que le dan la posibilidad de cobrar por esos servicios, y en la medida en que el Estado reconoce esa función, también tendrá la implicación de ver hasta qué punto le libera las cargas, lo reconoce como una acompañante de la función del Estado en el cuidado de la ciudadanía, y lo grava tributariamente o lo libera de las tributaciones precisamente porque está haciendo una acción social fundamental en donde se acompaña al Estado en cumplir que se ejerzan muchos de los derechos, uno de ellos el derecho a la salud. Y como acompañante del Estado y reconocido por la capacidad de ejercer esa función, esos profesionales liberales pueden trabajar libremente y a su vez pueden ser retribuidos de una manera que les permita vivir de su oficio sin que sean gravados por el Estado. Esto es una situación ideal. En Colombia eso es cierto hasta que se llega a 127 millones de ingresos anuales, donde en todo caso, si bien no hay que hacer un registro mercantil, hay que empezar a declarar lo que está por encima de esa retribución, y hasta ahí llega, digamos, ese entendimiento como en el debate social de hasta dónde llegan las libertades digamos, de retribución de esos profesionales en el ejercicio de esta labor liberal. Entonces, me interesa, ojalá haya podido explicarles como para generarles las inquietudes que se desprenden de lo que implica esta profesión liberal, porque esto a su vez trae consigo el dilema de la certificación, ¿sí? Para que esos profesionales sean autorregulados. En otros países, ¿sí? Bueno, en el nuestro se han constituido agencias de la organización social que se encargan de revisar las credenciales y certificar que esos profesionales efectivamente son idóneos y son competentes para ejercer eso, que no va a tener permanentemente la mirada o el escrutinio, digamos, continuo de su ejercicio, sino que va a poder ejercerlo liberalmente. Y estas agencias varían de lugar a lugar, ¿sí?
porque entonces se dice quién certifica que debe poder demostrar los argumentos que dan cuenta de esas credenciales, quién acredita al acreditador y cómo se crean sistemas para salvaguardar las complejidades de esas responsabilidades. Vamos a ver lo que son algo de las tradiciones anglosajonas, más concentrado en el sistema norteamericano, pero también está el canadiense, el australiano, el inglés, y muchas de las escuelas europeas donde básicamente pues, se reproduce este patrón que surge digamos, de unos patrones históricos que son comunes en Europa y que se expanden a gran parte de los territorios imperiales, sobre todo el mundo anglosajón, y que siguen siendo relevantes hoy en día porque denotan un proceso muy importante de tenerlo presente de lo que es la sociedad civil y su relacionamiento con el Estado. La sociedad civil representada por todos los gremios que agrupan a los profesionales de la salud en sus distintas profesiones, especialidades y subespecialidades, y cómo ellas empiezan a organizarse para tomar una responsabilidad del Estado y empezar a ejercerla para hacer esos procesos de certificación a través de métodos evaluativos donde los evaluados o los estudiantes que llegan a terminar un proceso de formación cumplen con sus requisitos de formación, pero además deben demostrar que son idóneos para cumplir con ese precepto de no hacer daño, pero además demostrárselo por métodos evaluativos construidos científicamente, es decir, que tienen la capacidad de valorar y de hacer comparables los resultados entre los distintos candidatos y ver quiénes sí pueden ser acreditados y quiénes no. Entonces, con ese, digamos, proceso introductorio puedo ir, digamos, caracterizando una serie de hitos que van formalizando la educación médica como un campo disciplinar y como veremos, es algo que se hace progresivamente en el tiempo y todavía está en construcción, ¿sí? Sin embargo, lo más interesante, diría yo, es que hoy en día es casi que el espigo, ¿sí? Del espárrago, ¿sí? La punta, lo más tiernito, lo más pulpo en el proceso de organización del cuidado de la salud de las comunidades, en la medida en que se ha visto que, como les he dicho, empezar a tener un mayor control y una mayor conciencia conceptual, metodológica e instrumental para direccionar el cuidado de la salud de la población, se puede hacer a través de reconocer la importancia de este campo y empezar a formalizarla y a madurar en las sociedades la importancia que tiene no solo tener profesionales de la salud, sino tener educadores formales, ¿sí? Es decir, personas certificadas como educadores, porque, como lo vamos a ver, denota todo un campo paralelo adicional al tener las competencias como profesionales de la salud, que es el de tener competencias como educadores de esos futuros profesionales. Esperamos a su vez que pues a esta altura, ya entrando a la segunda parte, en el segundo ciclo del diplomado, pues ustedes se hayan venido dando cuenta de cómo esto es bastante profundo y requiere, pues, este diplomado pretende ser una sensibilización nada más, ¿sí? En realidad, pues, hoy en día esperaría uno que ya los educadores en profesiones de la salud aspiren más que a un diplomado a que formalicen con una maestría o con, pues, por lo menos con una maestría o una especialización su labor educativa, su labor como educadores o su competencia como educadores. Temas emergentes en la formalización de la educación en profesiones de la salud.
empieza con movimientos reformistas y de renovación educativa, ¿sí? Que empiezan a sacarlo de un oficio que se aprende, digamos, detrás de la sombra y de la batuta de un maestro, que se aprende, digamos, en la medida en que en distintos contextos, ¿sí? En el Oriente, en el Medio Oriente, en las tradiciones de Avicena, de Hipócrates, de Galeno, ¿sí? Habían escuelas donde pues básicamente era siguiendo a los maestros durante años que se iba aprendiendo el arte el arte y luego el arte y la ciencia de cuidar a los enfermos y de atender los problemas en salud de las personas. eh, Empieza sencillamente a ver que hay una heterogeneidad de alternativas que hace que emerjan los movimientos reformistas de renovación educativa dentro de los que se encuentra el encargo que se le hace al profesor Flexner, que entre otras no era médico, era una persona de las ciencias de la biología, que organice la educación médica, y él con un mecanismo pues de consultas y de integración logra hacer pues una estructura que termina universalizándose en la medida en que divide pues la educación en digamos dos o grandes divisiones. Una primera que es el aprender unas ciencias básicas o unas ciencias que son los elementos constitutivos de la comprensión del funcionamiento y de la pérdida de la función y de alternativas terapéuticas y quirúrgicas para cuidar el cuerpo, ¿sí? Entonces, primero se aprende cómo funciona y después viene toda la parte clínica, y es cómo se aprende eso que es, pues, las ciencias, cómo se aplican ya en el ejercicio clínico de la profesión. Esa gran división es lo que termina organizando, es como dándole forma a esos movimientos reformistas que, que eran bastante heterogéneos en distintas partes, y le empieza a dar una racionalidad y una forma de eventualmente poder controlar y empezar a organizar esa gran cantidad de programas diferentes que se utilizaba para formar profesionales en salud. Lleva progresivamente a que también el Estado vaya reglamentando ese ejercicio profesional, ¿sí? Y que vaya separando, y esto siempre ha estado, como les digo, es algo tan próximo a la cotidianidad de las personas, esto de gozar de salud y perderla, que está, digamos, siempre una delgada línea roja que hace que se confundan las personas competentes de los charlatanes, ¿sí? Y de las personas que eventualmente pueden ejercer sin competencia o sin la idoneidad que requiere este cuidado de las personas. Entonces, el Estado empieza a ver lo relevante que es reglamentar este oficio, empieza entonces a estructurarse de una manera más clara la formación universitaria y hospitalaria, eh, que lleva a la aparición de la certificación y acreditación de los programas y la relevancia que tienen todos estos procesos de certificación y acreditación de los programas para que los candidatos y las personas que deciden optar por estas profesiones pues también sepan que están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo y sus recursos económicos en donde hay cierta certificación de la estructura social que permite saber que no los van a tumbar, ¿sí? Y que además pues van a salir con lo que se dice, que se les ha dicho, que se les ha, digamos, ofrecido. Ese va a ser el resultado que esperarían obtener al final de esos años de trabajo. Eso lleva a que progresivamente aparezcan departamentos de educación médica, desde como de los años 70 y 80 empiezan a aparecer como algo que empieza a ensamblar la relevancia que tiene este cuidado de la educación,
y en los hospitales y luego en las universidades, en las facultades, empiezan a aparecer los departamentos de educación médica y los departamentos, y eso es más reciente, los departamentos de educación en profesiones de la salud, en la medida en que hay una perspectiva más integral del cuidado de la salud y se reconoce la relevancia que tiene el contemplar el cuidado de la salud como una construcción social que va más allá de solo el ejercicio médico y que requiere de todas las profesiones y que todas las profesiones de la salud son igualmente importantes en el ensamblaje de una respuesta social organizada que esté a la altura de los desafíos que tienen los momentos históricos actuales para lograr equidad en salud, entendida como la posibilidad de alcanzar mayor esperanza de vida con menor carga de la enfermedad por morbilidades prolongadas y incapacitantes, como también por muertes prematuras. Lleva a que progresivamente se vaya consolidando un registro único internacional de programas. En medicina, pues ha sido bastante dinámico este proceso. También sé que sucede en enfermería, pero en medicina, digamos, está la Federación Internacional de Educación Médica, la Federación Mundial de Educación Médica, que junto con FEIMER ya tiene un directorio internacional donde casi que uno puede encontrar los programas que son reconocidos en cada uno de los países del mundo. A su vez, lleva a que las agremiaciones progresivamente vayan incorporándose como supervisores de esa educación y de esas titulaciones, y vamos a ver que hay distintas formas de ensamblar esto, y progresivamente se va consolidando todo un sistema de acreditación de la calidad y el mejoramiento continuo de los programas en la medida en que no solo se certifican y se habilitan, sino que además se entran en procesos de mejoramiento continuo, reconociendo que es algo que es dinámico y que tiene que estar cambiando permanentemente. Paralelo a todos estos elementos que van estructurando todo el campo disciplinar de la educación y profesiones de la salud, pues bueno, parte de esos movimientos reformistas van proliferando programas de liderazgo para el cambio, los cuales veremos algunos en una diapositiva que son muy célebres hoy en el mundo. Por ejemplo, el programa FEIMER, la Fundación para el Avance en la Educación y la Investigación en Educación Médica, hoy día es en Educación en Profesiones de la Salud, que tiene alrededor de 14 institutos en el mundo. El primero de ellos en Filadelfia, ¿sí? De donde pues en la Universidad de La Sabana tenemos el privilegio de tener a 5 fellows FEIMER, 3 de ellos del Instituto de Filadelfia. Somos también hemos participado del Instituto FEIMER en Brasil, en Fortaleza, donde tienen ya alrededor de 1000 personas graduadas de ese programa. En el momento eran 1000, tiene alrededor de unas 400 personas graduadas. Somos colaboradores del Instituto FRILA, FEIMER Latinoamericano y del Caribe, en la Universidad Católica de Chile, que es un programa que les recomiendo de liderazgo en profesiones de la salud, que tiene su propia próxima apertura en abril del año entrante, y lo pueden consultar en la página de la Universidad Católica de Chile, el programa FRILA. Y básicamente son programas que toman educadores que tienen este interés y pasan por un proceso de fellow. Si el fellow no tiene una traducción exacta en el mundo de habla castellana o por fuera del mundo anglosajón, pero es como un proceso de especialización en el que con distintas exposiciones educativas y de mucha educación activa se generan dinamizadores del cambio en instituciones donde a través del proceso formativo, además de avanzar en su desarrollo profesional, son agentes del cambio en las instituciones donde llegan después en el proceso de desarrollar su fellow,
Son reconocidos estos institutos, bueno, el de Feimer, que está en Filadelfia, Chile, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, hay 3 en China, hay 4 en India, hay 1 en Egipto, y estos ya constituyen una comunidad internacional. Muchos de ellos a su vez tienen universidades a las que tributan con sus docentes como parte de los procesos de formación, y a su vez muchas de esas fellows han llegado, como es el caso nuestro en la Universidad de La Sabana, han llegado a constituir los programas de educación en profesiones de la salud. El nuestro todavía se llama pues de maestría en educación médica, pero en realidad se reciben profesionales de distintas disciplinas, no solo no solo de la medicina. Entonces, Stanford, la Universidad de Stanford tiene uno muy reconocido, la Universidad de Harvard. En fin, ustedes pueden encontrar que este movimiento de programas de liderazgo para el cambio en la educación y profesionales de la salud cobró mucha vigencia, entre otras, porque siendo un campo tan dinámico, se reconoció como al final de los años 80 que era muy difícil introducir la dinámica de los cambios en estructuras que tenían sistemas organizacionales muy clásicos, donde había un director de departamento que duraba 20 años, 30 años, y pues se perdía una generación o se perdían varias generaciones de sucesores, porque siempre seguía la misma vaca sagrada en un sistema patriarcal, perpetuando procesos que no incorporaban los cambios que necesitaba la dinámica del cuidado de la población, que se iba enriqueciendo precisamente a partir de los procesos de investigación y la globalización del saber en estos campos, que fue muy importante y que impulsó su desarrollo. Sin duda, la aparición de todas las tecnologías de información y comunicación, así como los métodos de simulación, aceleraron las dinámicas de cambio. Muy importante, y cada vez son más relevantes las organizaciones estudiantiles y cómo cobran cada vez más vigencia tanto el reconocimiento de esos estudiantes que tempranamente tienen dotes no solo de profesionales de la salud, sino de educadores de profesionales de la salud, y que se pueden ir capturando tempranamente para que vayan haciendo parte de estas comunidades de práctica. Y vamos a mencionar algo más de este concepto que de pronto lo hemos venido conversando y de pronto se los mencionó ya el doctor Restrepo, y que vemos y que pues por su origen cada vez tiene más relevancia en el campo de la salud. Muy importante las publicaciones especializadas, que son una plataforma de innovación en este campo, y cómo las trayectorias profesionales van visibilizando este campo, porque ya tenemos personas que pues se reconocen no solo por su labor como profesionales de la salud, sino como educadores. Y muchos pues realmente van haciendo trayectorias profesionales que son y se interesan por ir demostrando que sus credenciales tienen, además de su competencia de profesional de la salud, las competencias como educadores. Eso nos lleva a ver que algo de la complejidad de la arquitectura institucional de organizaciones en educación médica, que deja ver cómo es todo este dilema de la certificación. En Estados Unidos es muy interesante porque el Estado le delega a distintas organizaciones de la sociedad civil, generalmente constituidos por representantes de los distintos campos disciplinares. Aquí pues estoy enfocado en uno que conozco con más particularidad, que es el médico, pero lo mismo puede uno decir de la enfermería, de la fisioterapia, de las distintas profesiones de la salud que tienen estos organizaciones de la sociedad civil. Son de la sociedad civil porque no son, digamos, directamente elegidos por organizaciones del Estado, sino que se organizan independientemente desde la sociedad civil,
es así como está la Asociación Americana de Escuelas de Medicina, el AAMC, está pues la Asociación Médica Americana, ¿sí? Y entre ellos van constituyendo sistemas como el SME, ¿sí? Que es el Comité de Alianzas de Educación Médica, el ACGME, ¿sí? El Consejo de Acreditación de Graduados en Educación Médica, y ellos a su vez tienen sus competencias en el pregrado, el otro los tiene en el posgrado y en los programas de fellow o subespecialidades, ¿sí? Vemos que algunos, como el National Board of Medical Examiners, ¿sí? Hacen los procesos de certificación del pregrado con los 3 steps que se conocen, los 3 exámenes que hay que pasar para poder ser reconocido como médico en Estados Unidos, tanto si se viene de dentro del sistema como si se viene de afuera, como otros exámenes que hacen otras organizaciones como el FSME, que certifica especialidades particulares. El ECFMG, ¿sí? De un tiempo para acá se concentró en certificar las licencias y por eso este directorio internacional que les digo se ha ido ensamblando a partir de la Federación Mundial de Educación Médica y de FEIMER, pues permite ver cuáles son esas facultades que están en ese directorio internacional que desde el 2023 van a ser a su vez solo reconocidos las facultades de medicina que tienen ante este director internacional y estas agencias internacionales reconocida una agencia de acreditación estable, como se ha definido en Colombia, es el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación. En la medida en que los países no formalicen ese consejo que certifica la acreditación de las facultades para que estén en esos directorios, ni siquiera serán considerados esos médicos para que puedan eventualmente aplicar a los exámenes que los acreditarán en ese sistema. Está el sistema Match, que es básicamente quienes ya tienen las credenciales y los exámenes pueden eventualmente entrar a este proceso de apareación de acuerdo a los intereses de los candidatos, cuáles son las residencias disponibles y dónde eventualmente pueden llamarlos a ser entrevistados para hacer los procesos de especialización. Y también tenemos todos estos consejos particulares ya en algunas especialidades y subespecialidades que son los que acreditan específicamente, distinto al ICFG, a los especialistas y subespecialistas según el campo particular donde se encuentran. Está también algunas pueden ser del CNSS o algunas de la ABMS. FEIMER es a su vez una fundación que se hizo con los recursos, con parte de los recursos que se recoge del costo de los exámenes del USMLE, ¿sí? Y básicamente este ECFMG y el National Board of Medical Examiners dan un dinero que lleva a la constitución de FEIMER, que en el año 2000 empieza el programa de fellows que busca básicamente mejorar las capacidades de los educadores de profesiones de la salud de distintos lugares del mundo donde están viniendo médicos médicos del exterior a prestar servicios en el sistema norteamericano. Entonces, eso es visto de distintas maneras. Para algunos es una forma de hacer que de responsabilidad social. Para otros es pues una forma que la ven críticamente es de conseguir que los médicos que vienen de otros lugares eventualmente vengan con mayores competencias al sistema norteamericano. Bueno, son formas de verlo. Hitos en la departamentalización de la educación médica, pues como les digo, desde el año 58 empiezan como oficinas de investigación en educación.
En el año 2000 ya hay 61 facultades de medicina en Estados Unidos que tienen departamentos de educación médica. En Canadá, en universidades como McGill y McMaster, se disparan las iniciativas y lo mismo sucede en Holanda con Maastricht y en Australia con Newcastle, donde cobran muchísimo vuelo estos programas de aprendizaje basado en problemas que después la Fundación Kellogg esparce de una manera importante en Latinoamérica con los programas UNI, que eran programas que buscaban que las facultades formadoras de recursos humanos convergieran con centros o con comunidades específicas y centros hospitalarios o centros de salud. Entonces se buscaba que el centro de salud, la universidad y la comunidad trabajaran colaborativamente en el proceso de formar nuevos profesionales en salud. La metodología que cogió muchísimo vuelo en ese proceso fue el aprendizaje basado en problemas, y una metodología, ¿sí?, educativa se convirtió casi que en una filosofía, porque ver un programa de aprendizaje basado en problemas operando como está llamado a operar, es decir, con toda la metodología bien dispuesta, es asombroso el proceso de transformación de los estudiantes y del contexto, porque realmente es formar a personas con un pensamiento crítico y una dinámica de aprendizaje a partir de un proceso dialéctico muy poderoso que se convierte en un motor de aprendizaje bárbaro para sujetos perteneciendo a comunidades de aprendizaje que son bastante dinámicas. Sobre esto se ha escrito mucho, pero en Canadá cogió mucho vuelo, en Australia, en Holanda, perdón, y pues vale la pena siempre reconocer esto. Y en Latinoamérica, en la medida a través de estos programas UNI, hubo distintos sitios donde tuvieron mayor relevancia. Universidades colombianas que participaron de estos proyectos de la Fundación Kellogg UNI fueron la Universidad del Norte, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y creo que la Universidad de Antioquia, si no estoy mal. Otros iniciaron como departamentos de audiovisuales o de ilustración. Si aquí todavía hay alguien que venga como de los años 80s y 90s, eran esos departamentos también donde eran las personas que hacían las diapositivas que se usaban en ese momento porque todavía no había llegado tanta tecnología, y se utilizaban muchísimo, se tomaban las fotos, se manejaban mucho los medios audiovisuales para transmitir conocimientos, ilustraciones, y habían distintos virtuosos, ¿sí?, como el famoso Netter de la anatomía, que pues sin duda hace toda una trayectoria y una escuela alrededor de la ilustración. Cobran mucha vigencia esas habilidades también ilustrativas para representar todos estos, pues todo lo que se tiene que aprender en 3 dimensiones relativo con el cuerpo, y surgen hasta llevar a cosas como las que vemos hoy en los departamentos de simulación o todo lo que reemplazó o ha venido reemplazando ya los anfiteatros y el aprendizaje a partir de los cadáveres. En fin, muchísimos desarrollos hay en términos de la posibilidad de representar gráfica y tridimensionalmente lo que sucede en el cuerpo, y eso también dinamizó mucho los departamentos de educación médica. Y formalmente uno que ha sido icónico, el de la Universidad de Dundee, donde está el profesor Harden, que desde 1973 tiene este departamento y además inició la Asociación Europea de Educación Médica y sigue siendo el presidente emérito de AMI, y ha realmente dinamizado pues, la educación médica en el mundo. En Australia la financiación del Estado empezó en los años 70 para la creación de departamentos de educación médica que reestructuran la educación médica. Lo señalo estos hitos en países porque hay países donde ha habido esfuerzos explícitos
de agencias estatales por promover esta formalización de la educación a través de los departamentos de educación médica. Sin embargo, no son indispensables para que avance la educación médica, solo pues la facilitan, y facilitan siempre en la medida en que hay un tiempo protegido para que personas que están en el campo de la salud y empiecen a pensar cómo se puede educar mejor a los futuros profesionales. En el 70, la OMS apoya la creación de los departamentos en Tailandia, Sri Lanka e Irán. En el 77, pues aparece la Universidad de Maastricht con su departamento de educación médica, y hoy en día es icónica en la formación de profesionales en educación médica. Fue durante mucho tiempo, durante más de 30 años, también tuvo el secretariado general de la organización de Network hacia la unidad de salud, una organización donde la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana es pues un miembro activo, y de hecho es del consejo directivo institucional de donde hay un representante de las 6 regiones del mundo. La Universidad de La Sabana tiene un puesto en esta organización. Después de Maastricht pasó a Gante en Bélgica, después a Feimer, y hoy en día es un cuerpo colegiado que, digamos, está tirando línea internacionalmente en educación y profesiones de la salud, con este gobierno colegiado de miembros institucionales, uno de ellos la Universidad de La Sabana. En el 77 había 72 facultades con departamentos de educación médica, solo el 4% a nivel del mundo. En el Medio Oriente inician desde el 80. Hoy en día todos esos países petroleros le han dado muchísimo vuelo porque reconocen la relevancia de este proceso, y con su músculo económico pues los han facultado enormemente. En China desde el 92 empieza la iniciativa, y como les digo, hoy en día hay, les dije 3, en realidad en China hay 2 y en India son 4 institutos Famers, ¿sí? En el 2001 Japón, Malasia, Filipinas, Indonesia, Japón, y recientemente en Singapur también cogen vuelo ya con una historia de más de 20 años en el sudeste asiático. En el Uruguay, en la Universidad de la República, en el 68 se disuelve y posteriormente se restaura en el 85. Esto depende mucho de las personas, ¿sí? Es decir, de quienes llevan el liderazgo y quienes logran transmitir la relevancia de la educación médica en sus instituciones y ser agentes de cambio en la medida en que pertenecen y se apalancan en estas redes internacionales para llevar esos procesos de cambio a sus instituciones. Y en Latinoamérica la OPS viene dando unos pasos interesantes, aliándose con The Network Towards Unity for Health, ¿sí? Y con instituciones como FEPAFEM y ALAFEM, ¿sí? Que son pues agremiaciones predominantemente del sector médico, pero que han estado trabajando en el tema de educación y profesionales de la salud históricamente. Y que han sido muy vulnerables al relevo generacional, es decir, en la medida en que no hay claridad en esa forma en que se renueva generacionalmente el liderazgo, pues esos avances a veces tienen retrocesos importantes en distintos lugares geográficos, perdón. Argumentos para la existencia de departamentos de educación médica, como les digo, no es algo que sea indispensable, pero ayuda. Son expectativas públicas elevadas que incrementan las demandas sobre los profesionales. Cada vez se están pidiendo pues los certificados de acreditación de las instituciones, y bueno, qué es lo que los padres que tienen que pagar por eso, o los estados que están financiando las becas de estudiantes que van a universidades públicas, están preguntándose, bueno, qué es lo que le están enseñando a esos profesionales y cuáles son las necesidades de salud de la población y qué tan conectados están. Las tendencias sociales respecto a la responsabilidad médica. Entonces se está cada vez más poniendo el escrutinio público sobre la competencia, las credenciales y el desempeño, ¿sí? Y la costo-efectividad y la capacidad de contribuir a la equidad de salud de que haya equidad en salud en la población. Entonces eso está poniéndole ese nivel de exigencia a las instituciones formadoras de recursos humanos, y sin duda
en la medida en que los departamentos pues no solo se concentran en métodos didácticos y evaluativos, porque puede ser una tendencia que tomen o de hacer solo investigación, sino que se preocupen por los procesos de acreditación también y todo este, digamos, abanico de competencias que se despliegan a partir de la educación médica, pues la hacen muy relevante. La importancia de ir incorporando toda la dinámica acelerada de desarrollos educativos que se disparó aún más con la pandemia y la necesidad sencillamente de aportar más médicos a una población que ya llega en el mundo a 8.000 millones de personas. Las funciones de los departamentos, como les decía, son la investigación, la enseñanza, la provisión de servicios a la comunidad y el desarrollo profesoral, ¿sí? Es decir, sus instituciones de alguna manera o a través de sus departamentos de educación médica o de los convenios docentes asistenciales que puedan tener con la universidad o su interés particular si no tienen eso a través de sus instituciones, pues lo bueno es que probablemente están ustedes entrando a través de esta línea de interés particular que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana de proveer un canal para el desarrollo profesoral o el desarrollo profesional permanente de los educadores que participan de alguna manera en los programas de la Universidad de La Sabana. Como de abrir la puerta a otros que puedan estar interesados, como puede ser el caso de algunos de ustedes. Provisión de servicios a la comunidad académica en cuanto a metodologías de aseguramiento del aprendizaje, del desarrollo, articulación y renovaciones curriculares, la enseñanza de los 12 roles del profesor médico, a lo que procederemos a continuación, y a su vez el mejoramiento de estrategias didácticas, el conocimiento de distintos procesos evaluativos de acuerdo pues a los propósitos que se tracen los distintos programas y los distintos procedimientos que pueden estar en los distintos campos de la educación en profesiones pues en los distintos campos de las profesiones de la salud, cómo se enseñan y cómo se pueden evaluar. Y la investigación sin duda va en la medida en que se consolida y las organizaciones se empiezan a identificar esos intereses donde la investigación jalona en torno a los nuevos desarrollos, toda la cultura institucional puede imprimirle una dinámica bien interesante a los departamentos de educación médica como un rayo que va penetrando la visión del futuro y alineando pues el desarrollo de la comunidad de práctica en el sentido de resolver los problemas a través de preguntas de investigación que tratan de resolverse. Los 12 roles del profesor de medicina es originalmente lo escribieron en este artículo Harden y Crosby, como les decía, Ronald Harden fue el fundador pues, del Departamento de Educación Médica de Dundee en Escocia y el presidente emérito de EMI, y con Crosby hacen este artículo de 2000 que es bastante clásico y es un interesante integrador de qué es lo que hace un educador de la educación en profesión de un educador médico. Dice, tiene unas funciones de facilitador, de role model, de proveedor de información, de generador de recursos educativos, planificador y evaluador. De facilitador en la medida en que cumple labores de mentor. Ojo, es muy importante, la labor de mentoría es como un coach, ¿sí? Una persona que conoce profundamente a algunos estudiantes y lo acompaña a través de su proceso educativo. En la Universidad de La Sabana tenemos los procesos de asesoría académica donde de acuerdo a los estudiantes pueden escoger, no todos lo hacen, pero hay muchos que lo hacen porque la universidad se lo estimula y se los facilita el que tengan un profesor que es su mentor, su asesor académico y lo pueden recurrir o pueden cambiar o pueden tenerlo a lo largo de toda su carrera
y realmente es una persona que va acompañando y orientando desde pues la experiencia, las decisiones y mirando y anticipando el devenir de su proceso de formación, ayudando a sortear las dificultades y eventualmente sirviendo de puente entre la oferta de servicios que tiene la comunidad académica y los distintos nichos académicos donde se va formando y el estudiante y su contexto. Es un facilitador del aprendizaje en la medida en que pues, tiene encargos específicos y muy importante es un proveedor de feedback, ¿sí? De realimentación, que en la medida en que se ha construido confianza y se ha aprendido de esa labor docente, se aprende la forma de llegar a los estudiantes para hacer lo que yo llamo superar la ley del silencio, y es una grave epidemia que padecemos en nuestros ambientes educativos, y es que en lugar de poner en evidencia los vacíos de aprendizaje, existe la cultura organizacional, o tiende a existir en muchos de nuestros ámbitos, a ocultar lo que no se sabe. Entonces, se pasa de agache ocultando lo que no se sabe, en lugar de ponerlo en evidencia para ver cómo se puede ayudar a que se llenen esos vacíos y que en últimas estos futuros profesionales no lleguen a ser un peligro con vacíos de aprendizaje en la atención de pacientes cuando cumplan su ciclo de formación en el campo disciplinar en el que se encuentre. Son modelos clínicos en la medida, son muy importantes como modelos de rol en la atención de pacientes. Es muy importante y por eso ese modelo es muy importante verlo desde tempranamente en la carrera. Cada vez se promueve más el que la exposición a los pacientes y la exposición a ver el desempeño de los profesionales frente a pacientes sea algo que tarda mucho en aprenderse, y por eso todo el tiempo que invierten los estudiantes en el proceso de formación debería aprovecharse teniendo espacios de exposición a espacios clínicos desde el primer día de la carrera. Son modelos docentes también para aquellos que pues o van a tener labores docentes de por vida, o para quienes en algún momento de su proceso de formación pues tendrán que tener algún rol como docentes a medida que avanzan la carrera, en el internado, la residencia, o quienes hagan pinitos como instructores o ya en la carrera profesoral. Son proveedores de información. Esto, digamos, es lo que me parece, me parece muy interesante esta rueda pues de los 12 roles del profesor de medicina, porque deja ver que lo que tradicionalmente uno muchas veces le dice a las personas, no, yo soy profesor de medicina, y creen que yo me dedico a dar clases magistrales, ¿sí? Eso es lo que existe en el referente de las personas. Esta es una persona que da clases, ¿sí? Cuando realmente lo que uno está trabajando es en todo este espectro de acciones que tienen el rol de profesor de educación en profesiones de la salud, ¿sí? O da clases o es un instructor clínico que está enseñando al pie del paciente. Entonces está enseñando. Para muchos es solo este cuadrante, se limita a eso la educación en profesiones de la salud, y sirve para ver que no es solo eso, sino además cada vez más lo que hemos dicho de facilitador, modelo y generador de recursos educativos. Entonces cada vez uno va ensamblando su portafolio de materiales, ¿sí? Docentes y de guías de estudio para que integrando cada vez, enriqueciendo uno su portafolio docente, que no solo es el material que uno usa como profesor, sino también el que le facilita a los estudiantes para que utilicen como guías de estudio. Es un planificador de la asignatura permanentemente y un planificador del currículo en el donde se encaja el campo específico donde está trabajando en el proceso de profesionalización de estos estudiantes. Es un evaluador, y esta función es definitiva
y pues yo no hago sino enfatizarla a través de los debates y los foros, cómo la evaluación conduce el aprendizaje, ¿sí? Es un evaluador curricular y es un evaluador de los estudiantes. Está mirando cómo los estudiantes están rindiendo cuentas de lo que van aprendiendo y están demostrando y está poniendo, haciendo una labor de curaduría, ¿sí? Es decir, de selección, de edición de las cosas críticas y claves que tiene que aprender, porque eso es lo que está poniendo en los procesos evaluativos o en las pruebas evaluativas para que esas incógnitas y eso que los estudiantes van detectando, que les están evaluando, es lo que conduce el aprendizaje y es un poderoso dinamizador de los procesos de aprendizaje. Pero también es un evaluador curricular. Se está permanentemente preguntando junto con la comunidad académica del programa al que pertenece si el ensamblaje curricular está funcionando. Todo lo que se ha dispuesto sobre y debajo de la mesa está operando adecuadamente para lograr los propósitos, los resultados previstos de aprendizaje y la respuesta social que está llamada a cumplir esa formación de los profesionales frente a las comunidades. Entonces, eso denota unas actividades presenciales, unas de pericia médica, que es una de las cosas que creo que hace más interesante esta labor, porque no solo es uno educador, sino además es un profesional de la salud que está atendiendo pacientes y en ese proceso está enseñándole a estudiantes, está haciendo actividades a distancia, ¿sí? Y cada vez más con esto que estamos haciendo de métodos de educación a distancia, mediados por tecnologías o con telemedicina y con estas tecnologías que están enriqueciendo las posibilidades de llegar asistencial y educativamente a distintas comunidades. Y va construyendo su pericia educativa en estos sectores de planificador, evaluador y facilitador. Esto se actualizó recientemente por Kumar Shu, ¿sí? Y lo amplían a profesiones de la salud. Resaltaría ahí que ellos hacen énfasis en el liderazgo educativo, en la administración educativa. Tratan de mirar los porcentajes que le dedican las personas a esto y ven que el liderazgo educativo es bien importante también, ¿sí? Como la administración educativa, pero siempre seremos educadores, facilitadores y preceptores, evaluadores de estudiantes y evaluadores del currículo. Tres funciones fundamentales. Destacan el desarrollo profesoral también, que no estaba en la de Harden, en los cuadrantes, en el PAI de Harden. El desarrollo profesional cada vez es más relevante y es algo que espera uno que los educadores en salud por lo menos anualmente o periódicamente estén participando de congresos, de instancias donde están perfeccionando o avanzando en su desarrollo profesional como lo están haciendo ustedes ahora en este diplomado. La mentoría estudiantil, los procesos de asesoramiento y la investigación educativa de pronto es la más donde viene creciendo aceleradamente. ¿Qué formación conduce a la legitimidad profesoral? Este es un estudio creo que bastante pretencioso de pues un investigador muy reconocido en educación médica. Digo pretencioso porque pues creo que se queda corto en realmente lograr capturar la riqueza de combinaciones que pueden hacer pues distintos patrones de formación médica que hay en el mundo. Este esfuerzo fue muy interesante porque dice, bueno, parten de la educación secundaria, hay unos que tienen un nivel como preuniversitario, que en el mundo anglosajón es el college, puede ser pues en Australia y en Estados Unidos y Canadá. Después viene un proceso de educación de pregrado universitario, que pueden ser 3 o 4 años, el de college.
Después el de pregrado son 4 años generalmente. Después viene un periodo de internado, que en algunos hace parte del programa, como se ve aquí el modelo colombiano. Aquí se supone que esto hace parte todavía, aquí es que se gradúan como médicos, ¿sí? Entonces esta realmente debería ir acá. Pero realmente es cuando se certifican como con la medicatura rural, que tienen las credenciales para poder servir profesionalmente, y después viene la residencia, ¿no? Entonces vemos que hay unos que salen de Norteamérica desde el college el pregrado, y entran directamente a el programa de residencia. Hay otros que como en Australia, en la parte pues, más occidental de Australia, tienen este modelo, mientras que en la parte más oriental tienen este otro, en el que no tienen el college, como si lo tienen acá. Bueno, esto es un intento de ver cómo hay distintas combinaciones de llegar a certificarse como profesionales médicos. Es decir, no hay una sola ruta. ¿Y por qué pongo esto, la educación como médica, como curaduría del metasentido de una facultad de medicina? ¿Sí? El metasentido es qué piensa una facultad de medicina respecto a lo que es su función social. Y el profesor Charles Bolden y Heck, desde que estaba Bolden en la Organización Mundial de la Salud, dice, tiene que tener en cuenta esta brújula de la responsabilidad social de la Facultad de Medicina. Charles Bolden digamos, todavía está vivo, él es belga, vive en Canadá, creo que hasta donde supe estaba en Canadá, y él plantea este concepto de social accountability. El social accountability es no solo la responsabilidad social que se plantea una facultad de medicina, sino es también qué tan dispuesta está de responder al llamado a cuentas que le hace la sociedad a una facultad de medicina para para ver cómo está haciendo su función. Y él dice que las facultades siempre tienen que revisar su relevancia, equidad, costo, efectividad y calidad. Esto se ha apropiado en Latinoamérica. Este es un artículo que trabaja Klaus Puschel y Riquelme, y bueno, y otros, y pues salió publicado en Medical Teacher, y la apropiación que hace el sistema SAIL para que una facultad de medicina valore qué tan responsable es socialmente aplicado a Latinoamérica, y participaron distintas facultades de medicina del continente. Dice, tienen que revisar su misión y mejoramiento y qué tanto están entrando en procesos de mejoramiento de la calidad, qué tanto contribuyen como facultad al desarrollo de las políticas públicas, qué tan enganchados están con las comunidades como programa, y cómo están en cuanto a lo que reconocen como integridad profesional. Y para eso tienen 21 factores, pues tienen 4 factores, y 20, con cada uno, con el primero con 8 preguntas, el segundo con 3, el próximo con 4 y el último con 4 preguntas. Y eso da unos puntajes que permiten, digamos, contrastar qué tan, o darle una idea a una facultad de medicina de cómo se está desempeñando. Bueno, voy a saltar algunas cosas. Aquí el benchmarking me parece muy importante. Como les decía, miren este programa Frila, se lo recomiendo para quienes estén interesados en entrar a un programa que les va a dinamizar mucho el liderazgo como profesionales, educadores profesionales de la salud. También está el programa Feimer en Filadelfia, que también recibe latinoamericanos. Hoy en día son programas que requieren pues un pago, tienen ciertas rebajas siempre y cuando se hagan con tiempo. En abril es la próxima cohorte que se va a iniciar en la Universidad Católica de Chile. En The Network también están apareciendo unas alternativas bien interesantes en estos procesos de educación médica. Los propósitos críticos de un educador
en profesiones de la salud, que les dije que tenía para el final, contribuir al avance de la búsqueda de la identidad profesional de cada estudiante, sin excepción, tener presente que en el día a día estamos construyendo la identidad profesional, que estamos cuidando el avance en el logro de un sentido de eficacia en el quehacer profesional, es decir, que en ese proceso de construir identidad profesional, día a día como un crisol, y más cuando entran en contacto con los pacientes, el sentido de eficacia, es decir, que ellos son útiles y sirven y van cultivando esa capacidad de servir a las personas de una manera cuidadosa y efectiva, es fundamental, porque eso también puede quebrarse fácilmente y puede lesionar perdurablemente a un profesional de la salud en la medida en que no tiene una comunidad a la que pertenece que está ayudándolo a proteger y a desarrollar su sentido de eficacia, y le permite, además se acompaña en avanzar y mantener el compás moral en las profesiones de la salud para que estén los más altos niveles, como es decir, según, ahorita se me escapó el autor, pero en la escala de desarrollo moral de Kohlberg, la quinta etapa es la moralidad de los derechos y el bienestar social. Es una etapa postconvencional y de autonomía moral. Lo digo porque en algunos estudios que se han hecho, que se ven en la entrada de los estudiantes a una facultad de medicina, llegan en las etapas más avanzadas, en la etapa 4 o 5, donde son consecuentes con los derechos universales, con la relevancia del cumplimiento de las leyes, del mantenimiento de los sistemas sociales y de organización social, y la prioridad de los derechos que orientan las decisiones morales en situaciones de conflicto, cosas pues muy altruistas, un pensamiento altruista de alto involucramiento social y de entrega profesional por el bien común. Después de que pasan por la medicina, en algunos sitios han reportado cómo los estudiantes, en lugar de mantenerse ahí, tienden a deteriorarse hacia perspectivas más individualistas y, digamos, convencionales o preconvencionales, ¿sí? Cuando una facultad de medicina debería ser un facultador del desarrollo moral. En términos de las etapas del sentido de identidad profesional, es cómo se acompaña en el tránsito de quiénes son a partir de sus genes y su experiencia cuando entran al proceso de formación, y cómo a través de la socialización y las comunidades de aprendizaje a las que pertenecen en los centros de formación los transforma en aquellos que van a ser, ¿sí? Profesionales de un campo disciplinar que van a tener una activa participación en la sociedad y que van a ser definidos y a definir su identidad como profesionales, como parte de su yo. Bueno, eso amerita mucho más debate, pero es muy importante porque implica que es el paso de una persona que va progresando de etapas más independientes a etapas de mucha mayor autonomía, con múltiples identidades o identidades flexibles, en la medida en que esa autonomía le permite transitar entre distintos roles que cumple socialmente, ¿sí? Y que además de ejercer, de cumplir las reglas y tomar decisiones, es capaz de manejar las paradojas que trae la vida para un profesional de la salud, que se mueve en distintos ambientes y que en últimas está enfrentado en el día a día a muchísimos elementos de incertidumbre. Y sin embargo es capaz de estar reconstruyendo y retransformando su pensamiento y su identidad permanentemente. Entonces, lo que les sintetizaba, estos tres elementos quisiera que se los llevaran como elementos que como educadores de profesiones de la salud quisiera uno que contribuyeran ustedes a cuidar: el avance en la búsqueda de la identidad profesional, el avance en el logro de un sentido de eficacia en el quehacer profesional,
y el avance en mantener el compás moral de las profesiones para la sociedad. Bueno, hasta ahí quería llegar en el día de hoy. No sé si tiene alguna inquietud o pregunta que alcanzamos a hacer. Cedo la palabra. Hola, doctor. Buenas noches y muchas gracias por la charla el día de hoy. Buenas noches a todos. Hay una pregunta en el chat, doctor, de Dani Novoa. Para un adecuado ejercicio docente, ¿se requiere en su concepto una especialidad o maestría? ¿O es posible hacerlo desde nuestro quehacer con este conocimiento adquirido? Yo diría que yo sí que es decir, como profesionales de la salud que estamos comprometidos con la educación de nuevos profesionales, yo diría que hay que evaluar individualmente qué tan profundo es mi interés o mi compromiso con esa responsabilidad, ¿sí? Es decir, hasta qué punto siento yo que parte de mi labor como profesional de la salud trae consigo la conciencia de que en la sociedad debemos ir formando nuevas generaciones de profesionales y que tanto me pongo yo esa camiseta. Diría yo que más que una exigencia institucional, es una pregunta que se tiene uno que hacer individualmente. Hola Liliana, no sé si eres nuestra exalumna, te estoy viendo ahí con el nombre. Creo que sí. Entonces, la idea es una pregunta esencialmente para cada uno de nosotros. Y si yo creo que definitivamente me parece que es algo importante, yo sí le recomendaría que, digamos, profundizar en este campo disciplinar. Ahora que lo pueden hacer formalmente o informalmente. Formalmente, aspirando, pues entrando en procesos de formación, bien sea en un fellow o bien sea en una maestría o una especialización, o informalmente asistiendo a procesos de educación continua periódicos, como por ejemplo el Congreso de AMI, ASCOFAME, creo que casi que bianualmente, trató de hacerlo en una época, estaba ofreciendo procesos de educación continua. Se están abriendo cada vez más espacios de educación continua, pero es una decisión personal. Ahora que sistémicamente en los procesos de acreditación las universidades tienen más puntos y en la medida en que sus profesores tienen títulos formales como educadores en profesiones de la salud. Muchas gracias, Doc. Yo también creo que es como una decisión personal y que existen como áreas específicas según los intereses personales donde cada uno puede fortalecerse y seguirse capacitando. Y hoy en día tenemos mucha disponibilidad de cursos de muy alta calidad que les permiten o que nos permiten a nosotros fortalecernos en esas áreas particulares. Hay una mano levantada, doctor, de Bernardo Moreno, y hay una pregunta en el chat. Le voy a dar primero la palabra a Bernardo. Entonces, adelante. Doctor Francisco, muchas gracias por su excelente conferencia. Yo los admiro a ustedes en la Universidad de La Sabana porque ustedes, digamos, tienen una muy buena fortaleza en el tema de educación, cosa que no lo tenemos, creo que en la mayoría de las facultades. Pero sí me llama la atención algo que a veces a la gente no les gusta hablar. ¿Ustedes cómo hacen? No sé, me imagino que ustedes tienen un cuerpo de educadores puros, dedicados de tiempo completo. ¿Cómo hace un educador de estos para tener 12 roles, como ustedes mencionan? No sé cuál es el tipo, el punto A, tiene que ser muy bien remunerado. Y yo creo que ese es el problema que hay con muchos de nosotros, que dedicarse realmente a conciencia, a desarrollar esos 12 roles, si además se ejerce la medicina y ese tipo de cosas, ¿cómo es el secreto para mantener, digamos, ese equilibrio? O ya esto se nos vuelve es otra profesión, digamos, y dedicarnos solamente a la educación médica con las estrategias y todas las cosas que uno comienza a aprender acá. Obviamente, esto del diplomado, pues, es interesante. Esto es pues yo lo veo como un pincelazo, como usted ha dicho,
Pero obviamente, si uno quiere meterse más en eso, uno tiene que ir a un diplomado, una especialización, una maestría, si ya quiere ahondar y lograr, digamos, ya objetivos con los estudiantes. Entonces, yo en las preguntas que se hacen de reflexión en los módulos anteriores siempre están preguntando cuáles son las limitantes, cuáles es. A mí me parece que la parte de remuneración, y creo que muchos de mis colegas, yo creo que están de acuerdo, que uno siempre, el profesor siempre ha sido pésimamente remunerado aquí en Colombia, ¿sí? Obviamente que a medida que va avanzando eso, pues hay más exigencias y obviamente pues las facultades tienen que evaluar este aspecto. Esa era mi Pues duda. muchas gracias, doctor Moreno. Me parece muy relevante su pregunta porque sí es una decisión de vida, ¿sí? Es decir, si uno opta por de meterse de lleno como educador médico, tiene una cosa curiosa, ¿sí? Y es que la pendiente es inversa a lo que yo veo no solo en colegas en el mismo campo disciplinar, sino inclusive con compañeros de colegio que entraron al sector financiero. Mientras que en la tercera década de la vida ellos estaban ganándose todos los millones, pues estaban muy bien remunerados. Digamos, yo hasta ahora estaba despegando y uno decía, no, pues esto es poco prometedor. Sin embargo, la carrera docente cada vez es más formal en nuestro país y sí tiene una curva de remuneración inversa al sector financiero y a quienes optan por, digamos, entrar a una especialidad y montar su práctica privada, que pues van a tener unos ingresos pues mucho mejores que quienes escogieron la carrera docente. Sin embargo, la carrera docente es en la cuarta y quinta década de la vida, cuando muchos ya están retirándose, cuando es mejor remunerada la labor, porque ya la trayectoria profesoral pues está, digamos, en la meseta de los ingresos, en términos de ingresos, ¿sí? Entonces sí es una lectura distinta de cómo decide uno vivir la vida. Creo que hay una interfase en mucho de lo que es el ejercicio profesoral hospitalario, donde también, y en eso estamos avanzando, en que una cosa es, digamos, la labor profesoral en un hospital universitario, ¿sí? Y otra en una clínica privada, ¿sí? Y yo sí creo que, y ahí depende de las formas de contratación que vayamos todavía innovando en nuestro medio, porque digamos que a las universidades les interesa tener un buen, digamos, un buen cartel de profesores en su cuerpo de hospitalario, ¿sí? Porque pues atrae los pacientes, atraen los contratos y obviamente tiene que ir de la mano de una buena remuneración, ¿no? En eso creo que hace falta innovación, hace falta investigación, porque y de tal manera que ese dilema que es permanente, sobre todo en el ámbito hospitalario, pueda ser resuelto de una manera efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? En que hay una buena remuneración, hay un buen tiempo para la labor asistencial y para la labor docente, ¿sí? Eso implica tiempos de atención de los pacientes más prolongados, porque contemplan que el profesional está atendiendo al paciente, pero además está impartiendo algún tipo de docencia. Además, le está invirtiendo parte de su tiempo no solo a atender pacientes, sino a ir madurando algunos de estos temas que a su vez es muy importante reconocerlos. No los puede hacer solos, lo hace en la medida en que ha ido construyendo una comunidad de práctica, ¿sí? Por eso ese concepto que yo creo que al que se le hace bastante énfasis en este diplomado es muy importante. Podemos avanzar y madurar en muchas alternativas que hay para hacer un mejor cuerpo docente en los distintos programas, en la medida en que vamos ganando terreno en la conciencia y la importancia que tiene el reconocer qué es una comunidad de práctica. Y uno lo veía, y pues yo he estado en distintas universidades desde estudiante hasta hoy, y uno ve que hay muy buenos equipos
donde los estudiantes, desde el profesor, desde el jefe del departamento hasta los estudiantes logran llegar a vivir o han ido construyendo ese sentido de comunidad de práctica que, como lo describen Lavey y Wagener, entran unos sujetos periféricos que empiezan a circular en un dominio de conocimiento con unas prácticas y dentro de una comunidad que sencillamente lo empieza a hacer gravitar hacia el centro, y a partir de los relacionamientos que se van construyendo en el día a día, se construye todo un nicho de formación en el que pues, se alcanzan, digamos, propósitos de vida muy, muy importantes tanto para los profesores como para los estudiantes. Yo diría que la salida a esos dilemas está en la medida en que podamos ir construyendo comunidades de práctica al interior de los programas. Bueno, espero haber podido abordar algo de las inquietudes, doctor Moya. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Hay dos Bueno. preguntas, doctor, que por cuestiones de tiempo las voy a reformular. A ver si pues podemos abordarlas las dos. ¿Cómo podríamos asumir o ejercer los diferentes roles presentados, los diferentes roles de un profesor en profesiones de la salud, cuando tenemos grupos de estudiantes, de 90 estudiantes, y no quedarnos solamente como transmisores de información? ¿Qué técnicas o qué estrategias podemos aplicar? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque precisamente cuando yo llegué a Feimer en Filadelfia, uno de mis compañeros era un cirujano profesor de anatomía en Malí. Y me acuerdo que éramos 16 fellows y nos empezaron diciéndonos, bueno, ¿quiénes aquí han dado clases a grupos de 50? Todos. ¿Quiénes a grupos de 70? Ya menos. ¿Quiénes a grupos de 100? Ahí menos. A grupos de 200, ya con un par de personas. A más de 200. Y Kumare, este cirujano, dijo, mi clase de anatomía se la doy a 1500 estudiantes. Y uno decía, pero miércoles, y eso, bueno, eso viene de la tradición francesa napoleónica, donde el derecho a la educación no se puede negar. Lo que pasa es que los procesos pues, las evaluaciones de progreso son tan exigentes que obviamente van reduciendo los grupos, pero ahí de una salió el tema y dijo, y el principio que se manejaba, y para mí fue revelador porque yo venía pues también de quejarme de grupos ya demasiado grandes, decía, el tamaño de los grupos no debe ser una limitante, ¿sí? Porque hay estrategias y de hecho hay, en la medida en que se profundiza en las técnicas y en las alternativas y se reconocen distintos mecanismos que hay para avanzar en didáctica y pedagogía y andragogía y en enseñabilidad, pues se va, digamos, desarrollando la capacidad de, además de un portafolio, como decía yo, que puede uno desplegar para hacer clases invertidas, ¿sí? Para generar técnicas de aprendizaje significativo, donde uno recibe al grupo y sigue un paso a paso donde se reconoce, no es solo la sesión, sino siempre que se enfrenta un grupo tiene que saber que tiene que construir un proceso. Es muy importante el reconocimiento individual, digamos, la postura de unas reglas de juego, la estructuración de todo lo que los psiquiatras llaman el encuadre, ¿sí? De lugar, tiempo y personas que participan de los procesos. Y personas me refiero a conocer a las personas por su nombre, ¿sí? Y así sea pedirles que se pongan el nombre en el pecho, ¿sí? Porque marca la diferencia en el relacionamiento, ¿sí? Entonces, hay formas de manejar grandes grupos, ¿sí? Hay estrategias para conseguirlo, y en algo tan breve como esto yo diría,
que lo primero y lo que dejaría es más la inquietud es, no debe ser una limitante el tamaño de los grupos, puede pedirse pues apoyo, debería haber facilitadores, debe haber monitores, debe haber estructuras de clase, fragmentos de clase presencial, pero mucha educación activa diría que es el camino a seguir para solucionar esos dilemas. Muchas gracias, doctor. Y pues nuevamente a todos por la compañía del día de hoy, por su puntualidad. Yo quería darles un mensajito porque sé que muchos nos han reportado dificultades para el ingreso a Virtual Sabana. Las dificultades son a nivel de universidad, no se preocupen, que lo vamos a tener en cuenta para dar unos días de ajuste con la finalización de los ciclos. E incluso quiero comentarles, no sé si ustedes reciben estos tipos de mensajes, que el 18 de noviembre, mañana, hacia las 8 de la noche, Virtual Sabana dejará de funcionar hasta el sábado 19, más o menos hacia la 1:30 de la mañana. Con esto yo sé que dijimos que vamos a dejar estos 2 días como de 3 días, del 18 al 20, para como actualizar aquellas actividades que ustedes tengan pendientes. El 21 voy a estar abriendo el nuevo microciclo hacia la noche. Con esto tenemos un día de más para finalizar aquellas actividades, ¿sí? Y no se preocupen que las dificultades son a nivel universidad a nivel de toda la universidad. Y precisamente mañana se hará como unas labores de mantenimiento y de revisión como tal de las diferentes plataformas. Entonces, yo estoy atenta, también tengo pendiente subirles el link de la sesión pasada y ya estamos en eso trabajando con el doctor Erwin y con Mauricio para poderlo adjuntar en avisos de coordinación. No siendo más, pues a todos, muchas gracias, feliz noche. Hay un comentario final, doctor, que te lo voy a pasar por WhatsApp, y ante cualquier como respuesta, pues nos comunicaremos directamente con la persona o hacemos el comentario en avisos de coordinación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. A todos, feliz noche. Muchas luego. gracias. Feliz noche, muchas gracias. Feliz A noche. ustedes, muchas